pudieras como contarnos un poquito de algún caso en el que, digamos, haya funcionado este rol que puede asumir la academia para que una sentencia sea implementada con éxito. Bueno, el caso, por ejemplo, Aguastigny en Nicaragua, que fue un caso muy complejo de implementación de una orden de la Corte de Demarcación y Titulación de Territorio Indígena, que llevó mucho tiempo el proceso de implementación. Hubo unos expertos y académicos de los Estados Unidos que, vinculados a los pueblos indígenas, pero con autorización o con conocimiento del gobierno y de la Corte, presentaron una serie de informes a la Corte sobre avances en el proceso. Creo que ese sería un ejemplo concreto de lo que estoy planteando. Creo que hay que pensar con imaginación. Son casos que marcan, digamos, un punto de inflexión en el sistema y, como te decía, el sistema entra en el litigio estructural sin tener claro cuáles son las reglas con las que va a entrar en el litigio estructural. Entonces, son procesos que requieren, digamos, de un pensamiento creativo y ir definiendo mecanismos gradualmente. Yo creo que la idea de las audiencias de seguimiento, las obligaciones de información, los terceros expertos que aporten información en los países son algunos de los recursos útiles que puede usar la Corte Interamericana para lograr mayor efectividad en la implementación de sus decisiones. Quiero como volver como un contexto más general, sí, que es, digamos, en este momento el sistema interamericano ¿qué tanto ha hecho como avances para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales para que la implementación realmente no se quede como una cosa difícil de lograr? Bueno, ha tenido resultados, muy buenos resultados cuando las decisiones sobre derechos sociales implicaron fundamentalmente reparaciones económicas, por ejemplo, los casos peruanos, o incluso restitución de trabajadores despedidos. Ha tenido resultados concretos en ese campo. Ha sido más difícil la implementación de decisiones en materia de titulación de territorios indígenas, por varios, digamos, es un tema complejo. El caso de Nicaragua llevó muchos años, pero finalmente se logró la titulación del territorio de Aguastigny. Está muy demorado la implementación de los casos de Paraguay, porque a diferencia del caso de Aguastigny, los casos de Paraguay son propietarios privados y requieren por parte del Estado un proceso de expropiación, y ahí se están viendo también cuáles son, por un lado, los avances en términos de reconocimiento de derechos, pero también las debilidades del mecanismo procesal. Yo creo que hay que buscar, como en todo el funcionamiento del sistema, una articulación de protección internacional y mecanismos internos. El involucramiento de actores internos, sociales y políticos que puedan colaborar en la etapa de implementación. Creo que eso es clave y hay que pensar con imaginación cómo lograr esa articulación. Bueno, una última cosa que te quiero preguntar es, digamos, en estos desarrollos que ha tenido el sistema interamericano, ¿ves alguna posibilidad de que empiecen de alguna manera involucrar actores diferentes a los estatales, buscando la responsabilidad de ellos, por ejemplo, empresas, digamos, pensando como lo que ha hecho la ONU, que tiene un relator especial para los casos de empresas y derechos humanos? ¿Crees que es posible o ha pensado el sistema interamericano en hacer algo similar? Creo que no. Y no lo puede hacer porque tiene límites en la competencia. La Comisión y la Corte solo tienen competencia para analizar responsabilidad del Estado. Sí hay casos donde el análisis de la responsabilidad del Estado es por la falta de protección frente a la acción de empresas. Y hay muchos casos, por ejemplo, en este momento en el sistema, de conflictos ambientales y de derechos indígenas en casos de explotación de empresas, ¿no? Por ejemplo, los casos de explotación petrolera en Perú o las represas del Charco de la Pava en Panamá. Hay empresas involucradas, pero el sistema mira qué hizo el Estado para proteger a las comunidades indígenas. De manera que creo que la tendencia en el sistema es a extender la responsabilidad de protección de los Estados frente a la acción de las empresas, pero la competencia del sistema le impide avanzar directamente contra las empresas. Y aparte de que pueda o no pueda hacerlo, ¿crees que debería hacerlo, que sería útil que lo hiciera? Yo creo que el sistema tiene sus límites y me parece bien tener un mecanismo que continúe trabajando sobre la responsabilidad de los Estados. Quizá hay que pensar en otros mecanismos, no en el sistema interamericano, en otros mecanismos que puedan también dar cuenta de las violaciones de derechos por parte de las empresas.
Creo que esto es un debate importante. Muchas veces lo que hay que pensar no solo es en mecanismos internacionales, sino en cómo funcionan los mecanismos nacionales para proteger sectores discriminados frente a la acción de grupos poderosos como pueden ser multinacionales o empresas con gran poder económico de presión sobre el Estado. Me parece que la clave pasa por reforzar los mecanismos nacionales de protección. Bueno, Víctor, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.